55, segunda emisión. Y en el servicio noticioso de esta tarde estamos dando la bienvenida a Carlos Armas. Justamente varias agrupaciones del Ecuador, entre organizaciones canábicas de investigación académica, asociaciones cooperativas de la economía popular, solidaria, activistas y otras ONGs, pues están realizando una vocería, una actividad debido a la evidente criminalización de las personas inocentes dentro de un proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. La bienvenida y el buenas tardes para Carlos Armas. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, por la apertura. Esta actividad, como le mencionaba antes, la estamos realizando debido a la evidente criminalización de las personas inocentes dentro del nuevo proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas, ya que de aprobarse existiera una regresión en los derechos fundamentales, ¿no? En este caso me encuentro como vocero de varias agrupaciones del Ecuador, como bien lo mencionaba al comienzo, y pues estamos muy preocupados y estamos muy atentos al trabajo que hace la Asamblea Nacional con los y las asambleístas en cuanto a lo que se refiere a este nuevo proyecto, ¿no? Este proyecto es tramitado por la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, pero este proyecto tiene un trasfondo gravemente violatorio de los derechos humanos, dado que su forma, su contenido entrañan un verdadero proyecto de ley penal cuyo eje central es básicamente la privación de libertad de personas inocentes, transgrediendo no solo el programa de derechos previstos en la integralidad de la Constitución de la República del Ecuador, sino también en los principios universales prescritos en los instrumentos de derechos humanos. Este proyecto podríamos pensar que desarrolla metodologías que tal vez se enmarquen en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, que establece. Son las 5 de la tarde, 22 minutos, hora 17, 22 minutos. Estamos conversando en esta jornada del Boletín 55, segunda emisión, aquí en Radio Cristal con Carlos Armas. Algo pasó con la conexión. Estimado Carlos, si me está escuchando, por favor, nos reconfirma si estamos ya con su señal otra vez. Simplemente algo pasó con ese video, la conexión se ha desconectado. Estamos realizando esta entrevista que la trataremos de retomar en breves instantes. Ya son las 5 de la tarde, 23 minutos, hora 17, 23 minutos, en Radio Cristal, la emisora más popular. Este es el Boletín Cristalino 55, segunda emisión. Armas, ¿qué tal, Carlos? Estábamos hablando de esta situación que está en estudio de la Asamblea Nacional. Queremos un poco resumir el tema en el sentido de cuál es lo que ustedes persiguen como asociación, como grupos canábicos, qué es lo que se quiere llegar, cómo se quiere que esta ley beneficie a muchos y no se criminalice por el uso del cannabis. Claro, cómo no, o sea, para empezar creo que para llegar a esos puntos creo que tal vez debamos tomarnos un par de minutitos analizando un poco más, ¿no?, la situación acerca de este proyecto de ley, para luego de eso poder decir qué es lo que nosotros como agrupaciones del Ecuador estamos solicitando a la Asamblea Nacional, específicamente a los y las asambleístas, ¿no? Como les decía, este proyecto de ley básicamente considera la simple posesión o el uso de drogas como un delito flagrante. Lo que pretende es burlar las reformas del Código Orgánico Integral Penal, especialmente en cuanto a la exigencia de que se compruebe el dolo dentro de la posesión como tráfico. O sea, es decir, que tiene que establecerse la intención o la finalidad de comerciar esas drogas de uso ilícito, y no simplemente asumir como un delito la mera posesión de una sustancia. En este sentido, adicionalmente, hay un dictamen reciente de la Corte Constitucional de abril del 2019 en el cual exige nuevamente al Estado, específicamente a la policía y a la fiscalía, la indagación y la prueba de tráfico detrás de cualquier posesión de drogas. Entonces, básicamente, estos lineamientos
no hacen más que sintonizarse con el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988, que exige la comprobación de actividades de comercio o tráfico detrás de cualquier posesión. El proyecto de ley, adicionalmente, para no tomarnos tanto tiempo, busca además intervenir el sistema de educación pública, algo que hay que considerar mucho, hay que estar muy atento a la educación pública, tanto básica como superior. De esta manera se le exige a esta cartera de Estado, ¿no?, a la cartera de educación, que establezca un plan de acción contra el tráfico de drogas, lo que conllevaría en la práctica a que se invada y a que se deformen las competencias de los docentes en las instituciones educativas, convirtiéndolos en posibles agentes policiales o ayudantes de la persecución penal, una atribución que por ley le corresponde únicamente a las agencias de seguridad o al mando de la Fiscalía General del Estado, es decir, los órganos que pertenecen al sistema penal y no al sistema de educación, perdón, al sistema de educación pública del Ecuador. Y lo más grave de esta propuesta en este punto es que se propone que se creen métodos de vigilancia y monitoreo tanto en audio, en video e imagen sobre los establecimientos educativos. De esta manera estaríamos entrometiéndonos en la esfera individual, en la intimidad y en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en nombre de la lucha contra las drogas. O sea, podemos generar un problema muchísimo mayor, porque estas imágenes en malas manos pueden ser utilizadas o vendidas a terceras personas para fines bajos, ilícitos. Imagínense, lo que es un tema muy grave, ¿no? Este Son las proyecto... 5 de la tarde, 36 minutos, hora 17, 36 minutos en Radio Cristal. Y la agrupación de ustedes, ¿qué es lo que pretende, qué es lo que quiere llevar hasta la ciudadanía para un mejor entendimiento? ¿Es la legalización del uso del cannabis? Seamos un poquito más claros en el asunto de la marihuana, o qué mismo es lo que pretenden sus agrupaciones. Específicamente no nos centramos en este momento solo en la marihuana, ¿no? Hablamos de sustancias, ¿no? El proyecto de ley no es acerca de la marihuana, es acerca del consumo. O sea, se está criminalizando el consumo. En el artículo 364 de la Constitución de Montecristi del 2008 establece que no se puede criminalizar a los usuarios de drogas, y al Estado le corresponde generar planes que reintegren a esas personas, ¿no? Pero no podemos criminalizarlos en ninguno de los casos. Sin embargo, para no alargarnos más, nosotros, por todo lo descrito anteriormente, las organizaciones que estamos adjuntadas a esto y la sociedad civil ecuatoriana en general, exigimos que mientras se prosiga con este debate de este proyecto de ley dentro de la Asamblea Nacional, se suspenda su tramitación y se corrige el procedimiento, puesto que nada tiene que ver con un proyecto de reforma administrativa o municipal, al contrario. Esto se trata de una reforma estrictamente penal que priva la libertad y castiga a personas inocentes. En esa instancia, este proyecto debió corresponder a la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Por ende, aprobarlo como está no haría más que legitimar un procedimiento viciado. Y que se escuchen nuestros argumentos, no se desconozcan los estudios, las investigaciones y las posiciones como un legítimo ejercicio de democracia participativa y respeto al procedimiento legislativo dentro de nuestro Estado constitucional de derechos. En ese sentido, solicitamos una vez más ser recibidos en la Asamblea Nacional y que solamente ha escuchado para este proyecto de ley versiones sesgadas, negacionistas y tremendamente contrarias al espíritu de los derechos humanos. Son las 5 de la tarde, 38 minutos, 5 de la tarde, 38 minutos, Carlos. Y nos gustaría un poco su opinión en el sentido de que lamentablemente este tipo, no solo la marihuana, sino otro tipo de sustancias, generan hasta cierto punto grupos violentos que van de la mano de actividades muy tremenda, donde desembarcan en asesinatos, cosas realmente difíciles. Yo vi mientras duraba la cuarentena, cuando estaba bien fuerte el tema del toque de queda, los únicos que caminaban por las calles eran personas que consumen la H, gente sin hogar, en unas condiciones tremendas. A eso me refiero básicamente. Adelante, Carlos. Es que en este caso, usted me está hablando acerca de tráfico, de narcotráfico, que es un tema que no está abarcando este proyecto de ley. Este proyecto de ley está nuevamente castigando a los consumidores, o sea, estamos regresando otra vez el tiempo de todo lo que se venía luchando para llegar a ese punto que a todos nos preocupa, que es el tema del consumo de drogas, pero el tema del consumo de drogas no lo podemos tratar prohibiendo y criminalizando a los usuarios, se tiene que tratar de una manera diferente. Esto ya está demostrado, esto ya es a nivel mundial, esto no es algo que el Ecuador le está inventando.
el Estado tiene que reconocer esas investigaciones y esas demostraciones acerca de que este prohibicionismo no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el consumo con el tema del microtráfico y el tráfico a gran escala. O sea, ahora vamos a llenar de las cárceles porque encontramos a un muchacho en la calle, como usted dice, un hachero, que él es un consumidor problemático, pero ojo, que no todos los consumidores de sustancias, por ser consumidores, quiere decir que tienen un problema. Sin embargo, estos muchachos que tienen un problema de consumo no son delincuentes ni son criminales. O sea, el Estado no los puede tratar como tal y no vamos a llenar la cárcel de hacheros, porque así los denominamos, porque eso no es la manera, eso viola completamente los derechos humanos, inclusive la Constitución del Ecuador. Son las 5 de la tarde, 40 minutos, 5 de la tarde, 40 minutos, y hay ya ejemplos de algunos países y de estados en Estados Unidos donde ha habido la legalización de este tipo de productos. Y ya se ha visto esa experiencia. ¿Qué opina de eso, Carlos Armas? Perdón, Ricardo, le escuché cortado. Cava que ya hay algunos países, por ejemplo en Uruguay y algunos estados en Estados Unidos, donde se ha aprobado el consumo de las sustancias, algunas de ellas como la marihuana, pero ya van de la mano de un programa. Tal vez está contemplado en el proyecto que ustedes están llevando a cabo o pidiendo este respaldo ahí en la Asamblea. Básicamente sería una de las formas en las que podemos tratar el consumo, ¿no? Porque le corresponde al Estado con esto del artículo 364, donde se reconoce que el consumo no es un crimen, entonces el Estado le corresponde generar esas formas donde se garantice el acceso, el uso, donde se limiten espacios, como lo ocurre en Uruguay, como lo ocurre en muchos países del mundo, donde se controla el consumo, donde se controla y las tasas de consumo bajan, o sea, es algo normal, pero sin embargo nosotros ahora queremos retroceder después de estos grandes avances que hemos tenido, simplemente se quiere frenar y regresar otra vez a lo que éramos antes, ¿no? Entonces no estamos solucionando nada, más bien estamos complicando. A 5 de la tarde, 41 minutos, hora 17, 41 minutos. ¿Usted conoce cuándo se va a tratar o ya se está tratando esta ley en la Asamblea? Sí, en estos días bueno, se está esperando que sea el segundo y definitivo debate, ¿no?, que apruebe este proyecto. Entonces nosotros estamos atentos a esto y por eso es el motivo de que exigimos que se nos permita participar en el pleno de la Asamblea, que se nos escuche y ser parte de esto, ¿no? Muy bien, agradecemos Carlos Armas su participación en este boletín, siempre a las órdenes, aquí en Radio Cristal, emisora más popular. Son las 5 de la tarde, 42 minutos, hora 17, 42 minutos, en Radio Cristal y su boletín 55, segunda emisión.